quiero compartirles a ustedes cómo operar en el poder sanador y el poder milagroso de Dios. Amén. Estamos mar adentro y por eso les pido que vayamos a Juan capítulo 14. Justo en la mañana, como les dije, estuvimos ministrando la palabra de Dios y viendo cómo Dios sanaba a la gente. Y bueno, definitivamente la palabra de Dios es la respuesta para los secretos de Dios. En el libro de Juan capítulo 14 encontramos lo siguiente. Jesús está con sus discípulos y le dice en el verso 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Otra vez, de cierto os digo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando yo conocí este pasaje, siendo estudiante universitario, mi vida fue desafiada. Yo ya era salvo. No había visto realmente algo fuera de lo que ya había visto, en el sentido de ver gente aceptando a Cristo Jesús y sus vidas mejoradas. Pero honestamente no había visto algo más allá de eso, algo sorprendente ocurriendo de manera tangible, no es decir, milagros y sanidades y cosas así. Hasta que, bueno, yo estuve en una universidad donde nos enseñaron a cuestionar todo, donde lo que tú creías tenía que ser probado, ¿no? Y me encantó eso, porque me ayudó mucho realmente a que yo pueda meditar y profundizar en la palabra. O sea, no ser un cristiano simplemente de repetir las cosas como un loro, sino meditar y estar seguro de lo que creía. Esto es muy importante. La Biblia dice que debemos escudriñar las Escrituras, ¿me entiende? Y Dios quiere que tú seas un escudriñador de las Escrituras. Y bueno, me encontré con este pasaje que dice así: de cierto, en palabras de Jesús, de cierto, por eso está en rojo en su Biblia, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Las obras que yo hago, Él las hará también. Amén. Y no solamente Jesús se queda ahí, o sea, no solamente dice que las obras que Él hace las podríamos hacer si creemos en Él, sino también aún mayores. De cierto os digo, y lo dice 2 veces, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Diga conmigo: Él las hará también. Él las hará también, y aún mayores. Entonces la pregunta aquí es: ¿Jesús a quién está dirigiéndose? ¿Está dirigiéndose solamente a los apóstoles? ¿Se está dirigiendo solamente a los discípulos? Sí, se está dirigiendo a los apóstoles, pero Él está diciendo: el que en mí cree. Él no está diciendo si ustedes creen. Si todo aquel que cree en Jesús, las obras que Él hace, Él las haría también. Ahora yo pregunto: ¿usted cree en la palabra de Dios? ¿Cuántos milagros ha hecho usted? ¿Usted cree en la palabra de Dios? ¿Cuántas obras mayores ha hecho usted? Porque Jesús está diciendo: amén, el que cree en mí, las obras que yo hago las hará también, y aún mayores. Es más, el verbo aquí es un pasado continuo, un presente continuo. El que continúa creyendo en mí, el que confía en mí continuamente, las obras que yo hago las hará también, y aún mayores. ¿Y qué obras hizo Jesús? Amén. ¿Qué obras hizo Jesús? Llevó el mensaje del Evangelio. Amén. Libertó a los oprimidos, hizo proezas en el nombre de Dios. La Biblia nos está diciendo que las obras que Jesús hizo, nosotros también las podríamos hacer. Amén. No está diciendo si uno es apóstol, no está diciendo si es profeta,
No está diciendo si es pastor. Está diciendo el que en mí cree. El que en mí cree. Las obras que yo hago las hará también. No está diciendo que sea un super cristiano. Está diciendo el que en mí cree. Usted puede ser un cristiano sencillamente que no tiene necesariamente una función, digamos, de gobierno en el cuerpo de Cristo, como el que hemos estado enseñando. Pero si usted es hijo de Dios, si usted cree en Él, usted puede hacer las mismas obras de Jesús. Lo que pasa es que usted tiene que cambiar su manera de pensar y ver cómo es que esto actúa, cómo es que esto opera. Recuerde que los apóstoles del Señor eran gente ordinaria con un Dios extraordinario. Y usted tiene que entender que usted puede ser una persona ordinaria, pero tiene un Dios extraordinario. Entonces, cuando yo encontré eso en la Biblia, fui desafiado. Y luego, el verso siguiente dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cuántos quieren dar gloria a Dios? Hay un grupo de cristianos en la iglesia en general, que son llamados se hacen llamar o se dejan llamar como los hermanos pentecostales. Nosotros no somos pentecostales, es evidente. Y nuestros hermanos pentecostales tienen ciertas prácticas, ¿no? Mientras más antiguo este grupo, mientras más alejado de repente de las innovaciones que Dios está haciendo en su iglesia, suelen tener algunas prácticas. Una de las prácticas que hacen es el pararse de pie. Tienen varias cosas ahí bastante peculiares, ¿no? Y una de las cosas que hacen es: ok, vamos a dar 3 glorias a Dios, ¿no? Y todos se paran y dicen: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿no? Yo he estado en esas iglesias y bueno, yo por someterme también ahí, yo también me ponía de pie y también daba gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios, y todo el mundo glorificaba a Dios. La Biblia dice: en este es glorificado mi Padre, ¿no? Y nosotros entendemos como hijos de Dios que el deseo de Dios es que nosotros podamos glorificarlo a Él. La Biblia dice que Abraham dio gloria a Dios por lo que creyó. ¿Cómo le damos gloria a Dios? ¿Quiere que su vida glorifique a Dios? ¿Cómo nosotros podemos glorificar a Dios? ¿Solamente diciendo gloria a Dios? ¿Cuál es la mejor manera de glorificar a Dios? ¿Cuándo usted puede? Cuando usted se deja usar por el Señor. Cuando usted se vuelve una expresión de la mano de Dios, sea a través de una sanidad, una liberación, un milagro, sea a través de un testimonio de amor, de misericordia. Amén. La gente se va a asombrar porque usted habrá hecho algo que para los hombres no es posible. Y cuando usted, dígame, repito, cuando cuando usted se deja usar por Dios, ¿me entiende? Y hay un cambio ahí evidente de dejarse usar por Dios. La gente se va a sorprender y decir: wow, gloria a Dios. O sea, nuestra vida debe tener el empeño de que lo que hagamos debe arrancar de la gente un gloria a Dios. Wow. Amén. ¿Cuántos quieren arrancar de los labios de la gente un gloria a Dios? Pónganse de pie los que quieren arrancar un gloria a Dios del Padre. Los demás, por favor. Todo el mundo se va a poner de pie, claro, porque si me quedo, que roche si me quedo sentado, ¿no? El roche, ¿no? Caramba. Amén. Diga conmigo: yo quiero dar gloria a Dios con lo que haga. No voy a ser un cobarde, porque los cobardes no entran al reino de los cielos. Voy a ser osado en el nombre de Jesús. Amén. Mar adentro. Tome asiento, por favor. Cuando hace años atrás participamos de un entrenamiento de sanidades y milagros, me acuerdo, vinieron los Hunter y ellos nos enseñaron cómo orar por los enfermos, cómo ministrar a los enfermos, las necesidades de la gente. Amén. Cómo orar para que el hígado, el riñón, qué sé yo, las diferentes enfermedades sean sanadas, ¿sí?
Me acuerdo que fue un grupo bien entusiasta de hermanos para ser entrenados y lo hicimos en el campo de Marte y muchos entrenados, gente entrenada, nos pusimos en filas y la gente que necesitaba ser ministrada venía y Dios comenzó a hacer, porque eso es lo lindo, ¿no? Que no solamente sea uno, dos o tres, sino el pueblo de Dios levantándose como un gran cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y el hermano Paulino, y siempre me acordaré de él, ahí está, usted conoce al hermano Paulino, él es bastante muy él en su forma de ser, ¿no? Él es muy, muy él. Y bueno, él estaba ahí con su credencial de sanador, ¿no? Ministro sanador, algo así. Y bueno, está toda la gente, y hay gente que es así bien, su forma de ser es bien intrépida, bien osada, pero él es bastante así, no, guardia baja, ¿ya? Y bueno, el tema es que nadie pues se acercaba al hermano Paulino, porque no es el que se para ahí diciendo, a ver, vengan a mí, yo lo sano, ¿no? Simplemente estaba ahí él un poco tímido y de repente alguien se acercó porque todas las colas estaban llenas. Se acercó y Paulino cerró bien los ojos, puso la mano sobre la persona y de repente ya no sintió la cabeza y abrió los ojos y la persona estaba en el piso. Y había sido sanada. Cuando sucedió eso, todos los demás que vieron eso, hicieron cola ahí. Ya estaba el sanador Paulino allí, aleluya. Nuestro hermano que vende el café allá afuera, él. Amén. Y bueno, la gente estaba esperando recibir. Y de momento que él vio ello, cerraba bien sus ojos y de repente él comenzó como Pedro a pensar, no, yo estoy caminando sobre las aguas. ¿No? De verdad estoy caminando sobre las aguas. Y cuando se volvió sensible, más consciente de lo que estaba él haciendo, que lo que Dios estaba haciendo, comenzó a hundirse y ya no pasaba nada. Entonces cuando no se detuvo el fluir, pues evidentemente la cola comenzó a vaciarse y los demás fueron a otro lugar. Otra vez pasó lo mismo. O sea, ahí. Porque ¿sabes qué pasa? No eres tú. Jesús está diciendo aquí, ¿por qué no? Ustedes tienen que saber que es que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Dónde mora Jesús ahora? ¿Dónde mora el Espíritu Santo ahora? ¿Quién hace las obras? El asunto es que tenemos que ser audaces y lo suficientemente humildes de dejar que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Amén. Y eso requiere que nosotros nos alineemos nuestra mente a la palabra de Dios. Entonces el verso 2 dice, de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, lo haré. El Señor Jesucristo nos está garantizando que si nosotros pedimos al Padre algo en su nombre, Él lo va a hacer. Es interesante, pero la palabra que dice, y todo lo que pides al Padre en mi nombre, no figura en el original. Entonces esto debería traducirse de esta manera. Y todo lo que demandares en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que demandares en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La palabra aquí para pedir es demandar. Y dice, todo lo que demandáis en mi nombre lo haré. Una de las cosas que tú vas a ver, y yo te animo a que leas el libro de los Hechos, los escudriñes, amén. En muchas ocasiones los discípulos no oraban por los enfermos, no oraban por los endemoniados. Porque orar significa traer a una persona y dice, Señor, haz algo en esta vida. No estoy diciendo que siempre era así. Había momentos en que ellos oraban y había momentos en que ellos tomaban autoridad. Es decir, cuando había, por ejemplo, la Biblia nos habla de que Pedro estaba frente a esta niña muerta y dice que antes de ser ligero, imponer manos sobre ella, él dobló sus rodillas, oró a Dios y cuando Dios le dio el cheque, él habló a la niña y esa niña resucitó. ¿Me entiende? Entonces ya no está él orando por la niña en ese momento, está simplemente demandando. Hay momentos en que vas a orar, pero hay momentos en que no vas a orar. Hay momentos en que tú vas a ordenar que sea sano.
En el nombre de Jesús tú tomas autoridad, la autoridad que el Señor te ha dado. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago las hará también. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid. Vamos a otro pasaje en Juan capítulo 16. Juan 16. Perdón, vamos a Juan 15 antes y luego vamos a Juan 16. Dice la palabra aquí un texto que es muy importante para poder fluir con Dios. El verso 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan fuera en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, repito, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Vamos a otro pasaje, luego vamos a ahondar en este versículo que acabamos de leer, capítulo 16. Ya. Verso 19. Jesús, conociendo que querían preguntarle, les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que haya dado a luz su niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. En cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Verso 24. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí tenemos ya un ejemplo de pedir al Padre y Él nos da. O sea, hay momentos donde tú pides al Padre y el Padre te da. Pero hay momentos que tú ordenas en el nombre de Jesús y Jesús lo hace. ¿Hay una diferencia? ¿Están aquí? ¿Sabe? ¿Sabes cuál es la razón por la cual mucha gente no es usada por Dios hoy día? Porque no se meten en la palabra de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, tú tienes que sumergirte en la palabra de Dios. La garantía, escucha, cuando tú y la palabra se hacen uno, tú vas a ser audaz, tú vas a ser atrevido con Dios. Dios te va a dar audacia, porque meditas en la palabra de Dios, permaneces en Él, en una comunión fresca con el Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Ahora, ¿a qué palabra se refería Jesús? Cuando Jesús dice estas palabras, no existía el Nuevo Testamento, no existía la Biblia. Está Jesús con sus discípulos. Y Jesús le dice a sus discípulos: el que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que deseen y os será hecho. En este es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. No existía la Biblia. Existía el Pentateuco, existía la revelación del Antiguo Testamento, pero no existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer los discípulos del Señor? Ellos habían oído las palabras del Señor, y el mensaje que ellos iban a predicar luego era el mensaje basado en lo que el Señor Jesucristo les había enseñado.
Entonces ellos tenían que recordar claramente lo que Jesús les había enseñado a ellos. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pidan todo lo que quieran y os será hecho. La Biblia nos está hablando de una comunión íntima con Dios. Una fresca, diaria comunión íntima con Dios. Y esa comunión se tiene que dar a través de su palabra. Por supuesto que el Antiguo Testamento, amén, puede ser revelado por el Espíritu Santo hoy día, por el Nuevo Pacto. Sí, porque el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. Y en base a la gracia tú vas a entender, acomodar realmente y entender qué quería decirnos el Antiguo Testamento. Amén. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice el Señor. ¿Pedid para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos quieren tener gozo? ¿Sabes qué gozo experimenta una persona? Una de las cosas en la mañana, había un joven que desde los 2 años de edad había tenido un golpe de cabeza a los 2 años y ya tendría unos 23, 24 años, toda su vida sufriendo dolores, toda su vida. Otra señora que no se podía levantar normalmente hacía 2 años atrás. Varias personas con dolores, pero ministramos la palabra de Dios, hablamos acerca de Jesucristo, ministramos, oramos por ellos y el Señor los sanó instantáneamente. ¿Tú sabes el gozo que uno siente? Ese gozo no se compara con nadie. Gente que tiene una experiencia con Dios, gente tirada de rodillas clamando a Dios, amén, arrepintiéndose. No es que usted es un pastor. Sí, soy un pastor. Pero la gente no viene a los pies del Señor y no sana porque soy pastor. Ahora, hay una unción particular cuando uno opera en un ministerio particular. Sí, se incrementa la unción. Pero Jesús está diciendo, el que cree en mí, las obras que yo hago también. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pidan todo lo que quieran y os será hecho. ¿Cuánto tiempo permaneces en la palabra de Dios? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuánto de la palabra de Dios está en ti? La Biblia dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquel verbo no se hizo carne. O sea, Dios quiere que ese verbo se encarne en ti, hermano. Jesús se encarne, nos volvamos la palabra de Dios. Dios quiere que tú te vuelvas su palabra. Cuando tú tienes comunión con Él, amén, y su palabra va andando en tu vida, te vuelves la palabra de Dios. Te vuelves la palabra, no en el sentido exacto, Jesús es único, pero cuando Jesús toma lugar en tu vida, te estás transformando a la imagen de Jesús. La palabra está dando lugar en tu vida. Eres transformado a medida que la palabra de Dios gana lugar en tu vida. Te vas volviendo la palabra de Dios. Entonces, si tú te vas volviendo la palabra de Dios porque meditas en la palabra de Dios, amén, operas en la palabra de Dios, entonces por eso Jesús dijo eso: si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran. Ahora, uno puede leer, ¿qué? O sea, si yo estoy en Jesús, ¿puedo pedir lo que me da la gana? De que cuando tú permaneces en Jesús y su palabra permanece en ti, no vas a pedir disparates. Amén. No vas a estar pidiendo cosas absurdas. Si tú caminas con el Señor y sus palabras vibran en ti, no vas a pedir sonceras. Vas a pedir la palabra de Dios. La voluntad de Dios se va a hacer carne contigo. Amén. Vas a poder desear lo que Dios desea porque tienes comunión con Él. Lo que te va a apasionar a ti, lo que te va a mover a ti, no son las cosas superfluas de la vida. Te va a mover como estos muchachos que volvieron a salir a predicar la palabra de Dios. Ya pronto Dios los va a comenzar a usar en sanidades y milagros. Ahí está. ¿Por qué? Porque permaneces en Él, sus palabras permanecen en ti. Lo que te causa gozo a ti no es lo que a otros comúnmente le causa gozo y alegría. Lo que te causa gozo a ti es ver gente liberada viniendo a los pies de Cristo, siendo sanada, restaurada por el poder de Dios. Vienes con ese gozo continuo en tu vida porque la palabra de Dios mora en ti. ¡Aleluya! Es el deseo de Dios para ti. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pide todo lo que quieras y será hecho. Me encanta cuando me encuentro hermanos que asisten a la oración, o me encuentro son taxistas, y me encuentran cuando van caminando, yendo en el taxi, se encuentran con necesidades y casos, le hablan la palabra de Dios. Y cuánta gente ha sido tocada y se arrepintieron en su taxi o fueron sanados. Me encanta eso, porque ellos se están volviendo a la palabra de Dios. Tú tienes que volverte la palabra de Dios.
Pero tienes que permanecer en Dios. Cuando tú permaneces en Él, te vuelves osado. Cuando tú permaneces en Él, amén, y su palabra permanece en ti, tú puedes operar en Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice, garantiza. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Hay un tiempo que oran por ti, estás pidiendo por ti, pero hay un momento que tú tienes que orar por las personas. Tú tienes que ministrar a las personas. Hay gente que se ha orado tanto por ellos que ya le ha crecido la frente. De tanto imponerle la mano, ya se está cayendo el pelo de la cabeza. ¿Cuándo tú vas a comenzar a ministrar las necesidades de otros? Tienes que crecer. ¿Hasta cuándo vas a tú sentirte una víctima? ¿Hasta cuándo vas a ser un cristiano pasivo? Una hermana pasiva en Dios. ¿Hasta cuándo? ¡Cobarde! Tienes que volverte a Dios en el nombre de Jesús. Tienes que glorificar al Padre, salir de tu comodidad en el nombre de Jesús y volverte lo que Dios quiere que te vuelvas. Un hijo intrépido con Dios, aleluya. No hay nada más falso que una persona que llega a la iglesia, canta, ora, qué sé yo, hace todos los mismos espirituales y no es usado por Dios. Nada más falso y ridículo. Nada más falso. Por eso es una pena cuando a veces hay casos donde muchachos crecen en el mundo de la iglesia, sus padres alaban a Dios y ellos tienen un Dios prestado, pero no tienen una expresión de Dios en sus vidas. Todo es una mera actuación. Eso es falso. Es falso. Dios quiere que seas una expresión de su poder y de su amor. No, es que todavía soy muchacho, pastor. El único que te pone límites eres tú mismo. El único que se pone límites eres tú en tu vida. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es verdad. Me apena ver la iglesia en general que no cumple su lugar, su rol en este tiempo. Acabamos de expectar estos días toda esta convulsión social, ¿verdad? Saqueos. Acabamos de ver esto, hermanos. Nosotros tenemos la respuesta. Nosotros tenemos la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Tenemos a un Dios que todo lo puede. La Biblia dice que debemos orar por las autoridades, por los que están en eminencia, para que vivamos quietas y reposadamente. Clamemos a Dios, volvamos a la oración. Tenemos las puertas abiertas para orar todos los días, de lunes a viernes. ¿Ha sido la oración? ¿Has venido a orar, hermano? ¿Te has dado un tiempo para venir a orar? Te estoy hablando a ti, hermano. ¿Has venido a orar en la mañana? ¿O estás exonerado? No, tengo exoneración. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, es un grave error. Te demando en el nombre de Jesús, tú pudiendo venir, no has venido, tú estás en falta delante del Señor. Y tú eres responsable en parte de lo que está pasando, porque viniendo, teniendo la autoridad de Dios, no has dado tu esfuerzo para poder hacer que las cosas cambien en esta nación. Pastor, ¿me hace sentir mal? Sí, claro que sí, eso es lo que quiero, que te arrepientas de eso en el nombre de Jesús. No hay pretextos. 19, 20 años de edad, cuando recibí esta palabra, dije yo no puede ser. O la palabra de Dios es verdad o es mentira. Y si Dios dice en su palabra que si yo creo en Él, las obras que yo hago las hará, Él la hizo también, las hará, entonces su palabra tiene que cumplirse, o Él es falso. Pero el Dios que tengo yo no es falso. Él no miente. Me encantó estar en un lugar donde tú eras desafiado. Tú no podías, no había lugar para los hipócritas. A veces es bueno que haya gente que te desafíe, que te mueva, para que te pruebe, para ver si tú eres lo que dices que eres o no lo eres.
Buenas noticias para algunos. Tengo que terminar. Si permanecieres en mí, las obras que yo hago las hará también, y aún mayores. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Tenemos la autoridad. El mensaje de los discípulos era el mensaje de Cristo. Felipe, para que puedas apuntar, Felipe predicaba a Jesús. Hechos 8:35. Y mientras Felipe predicaba a Cristo Jesús, sanidades y milagros seguían su predicación. Porque cuando Jesús es exaltado, Él es glorificado, Él es manifestado. 2. Esteban predicaba a Cristo. Hechos 7:56. Dice la Biblia que mientras iban a apedrear a Esteban, él vio a Dios en su gloria y a Jesús a su diestra. Y cuando él mencionó esto, lo apedrearon. Amén. Pablo predicaba a Cristo. Pablo predicaba a Cristo. Dice que después que se encontró con Jesús en el camino, dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, porque una luz lo había rodeado, dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa dar cosas contra el aguijón. Y luego Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: te vas a tal lugar y se te va a decir lo que vas a hacer, porque de ahora en adelante tú vas a tener que obedecer todo lo que se te diga. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que eres un hijo de Dios? Bueno, ahora, ¿eres un hijo de Dios obediente? Las obras que yo hago las hará también, y aún mayores. Vamos a Mateo y termino con esto. Mar adentro. Mateo 7. No todo, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 21, capítulo 7. Amén, repito. Verso 21, por favor, capítulo 7 de Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, pero no profetizamos en tu nombre. Señor, pero en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, hacedores de maldad. Ahora, si usted piensa que me ha chorado, pregúntale a Jesús. ¿Me entiende? ¿Se le pareció duro lo que dije? Entonces pregúntele al Señor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Voy a volver a ese texto porque con eso terminamos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que viene a cantar aleluya, gloria a Dios. No todo el que viene a decir cosas de Dios, ¿me entiende? Sino el que hace la voluntad de Dios. Mira, hermano, si tú no estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida, tú todavía no te has arrepentido. Tú no vas a engañar a Dios ni te vas a engañar a ti mismo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. La demostración de que uno es un hijo de Dios, que ha sido nacido de nuevo, es que él disfruta haciendo la voluntad de Dios. Disfruta, se goza, se deleita haciendo la voluntad de Dios. Si usted no se goza, no se deleita, arrepiéntase, hay tiempo aún. Salga de su engaño, salga de su burbujita,
Salga de su autoengaño y vuelva hacia Dios con toda la fuerza de su corazón. Deje esa vida de actuación y busque a Dios con todo su corazón, o déjese encontrar por Él, porque Él es el que nos busca. Deje de estar pretextando frente a Dios. No, es que mi papá, no, es que Ollanta Humala, no, es que Nadine. ¿Qué tiene que ver aquí Nadine? Ollanta Humala, no, es que tú sabes la situación. En la mañana una persona que vino a los pies de Cristo de rodillas, clamando, llorando al Señor, yo le preguntaba, no podía estar casi en pie. ¿Qué está pasando con usted? ¿Qué está experimentando? No sé, es tan maravilloso. Pero me han dicho que ya no sigo más en el trabajo, pero sabe que no me importa. Aquí lo que me importa ahora es que mi vida le pertenece a Jesús. Soy feliz de ello. Porque cuando tú tienes a Cristo, tienes todo. Pero cuando tú vienes a Jesús, como muchos cargan su ropa moradita, ¿verdad? Y hacen sus votos y sus sacrificios para obtener algo para ellos. Entonces son a esas personas de las cuales el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, 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 el que hace. Ahora, nosotros sabemos que no es por obras, pero si tú has nacido de nuevo, las obras del Señor vas a hacer, porque el Señor no te salvó por obras, pero sí te salvó para obra de Dios. Iglesia, seamos la iglesia que tenemos que ser. Sea usted osado donde vaya en el nombre de Jesús. Amén. Haga usted la voluntad de Dios. Tiene el nombre de Jesús. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando nos visitó aquí el pastor de esta iglesia que sí sufre persecución, ¿se acuerdan? Allá en este país musulmán, Eddie Leo. Estuvo aquí Eddie Leo, donde los cristianos los persiguen, los masacran, los descuartizan, los violan. Estuvo aquí este hombre de Dios. Ellos no pueden salir por internet, no pueden reunirse normalmente porque son perseguidos. Pero es en esa iglesia donde ha habido más de 15 resucitados. ¿Necesitas persecución? ¿Necesitas amenazas para buscar a Dios de corazón? ¿Sabes qué? Prefiero hablarte las cosas como son, cara a cara, antes que venga un machete detrás tuyo para descuartizarte. ¿Qué prefieres? Yo prefiero ahora. Amén. Prefiero ahora. ¿Sabes? La iglesia peruana tiene su historia. La iglesia peruana está forjada, amén, con los santos que dieron su vida por Cristo allá donde no había estación de policía, donde no había alcalde, donde el cura había echado sus maletas. Yo conozco a esa gente, esos hombres de Dios que estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo Jesús. Es ahí donde la gloria de Dios y los milagros ocurrieron, y nadie los movió del lugar donde Dios los había puesto, porque para ellos Jesús era primero. Bendito sea su nombre. Esa gente abrió brecha para que hoy día podamos predicar el evangelio con libertad y hayamos tenido paz. Hoy día la sociedad está volviendo a ser convulsionada por la delincuencia. Nos toca a esta iglesia, en lugar de ser una iglesia fashion, en lugar de ser una iglesia acomodada, buscar a Dios con toda la fuerza del corazón otra vez. Aleluya. Gloria a Dios. A mí me gusta vestir bien, está bien, no hay nada malo, que luzca bien, que es bueno bañarse y perfumarse. No como aquellos hermanos que piensan que por tener el pelo largo y no bañarse y estar con todo vejestorio es ser más santo. No, eso es ridículo. Amén. Yo creo que puedes verte bien, puedes tener estilo en tu vida, pero ¿sabes qué? Si eso es primero en tu vida, tú te has desorientado. Pero si Jesús es primero en tu vida, entonces eso vale. Bendito sea su nombre. Aleluya.